Muy buenas a todos amigos, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos nuevamente a Sherlock Holmes. No lo dejamos en el capítulo anterior, capítulo que ya pasó muchísimo desde que lo jugué. ¿Qué pasó ahí? Y no me acuerdo de exactamente en qué parte lo dejamos. Creo que a lo mejor lo dejamos en el nuevo caso, ¿no? Déjame checar, ahí quién es. Sí, es el nuevo caso, ¿vale? Es un nuevo casito. Y como pueden ver, aquí tenemos esto de aquí, que es el caso de los casos que hemos resuelto, lo de los baños, el tren y la de la muerte, la primera de todas, vale, igual que aquí. Si tú examinas aquí cartas, This is where I keep my post. This is where I keep my no, es aquí, perdón. Aquí están las cartas de desenlace de cada caso que vamos haciendo, ¿no? Igual que los trofeos, nos quedamos con algo de los trofeos, que llevamos una daga, silbato de tren y un arpón. El arpón es este. La daga creo que es esta de aquí, no estoy seguro porque no la llegué a encontrar. Y el silbato es este que está aquí. El silbato. La daga, pues no, esa sí no la llegué a encontrar por ninguna parte, así que debe de ser esa que está clavada ahí, pero no porque nadie desde que empezamos el juego. Así que vamos a hablar con... Let's go to Abbey Grange. Pues vamos a Abbey Grange. Vamos para allá. El caso que nos da, empezamos con el caso. El caso anterior se me gustó un poquito porque era como un tipo ruina arqueológica. Tenía tipo puzzles, ¿sabes? Adivinanzas ahí, tipo antiguas, ¿sabes? Ah, Mr. Holmes and Dr. Watson, here you are. I'm very glad that you have come, but perhaps I should not have troubled you after all. And why is that? Lady Brackenstall has come to her senses, and she has given so clear an account of the affair that there is not much left for us to do. You remember that Lewisham gang of Una banda de burglars? ladrones. What, the three Randalls? Exactly. The father and two sons. It's their work. They stole a silver service, which is of great value. Sir Eustace Brackenstall is dead, then? Yes. His head was knocked in with his own poker. A violent act of aggression. Yes, the poor lady. She has had a most dreadful experience. She was assaulted and tied to a chair. But I think that you would best see her and hear her account of the facts. She's in the morning room with her maid, Teresa Wright. Where is the body of the deceased? In the dining room. We haven't touched anything. All right, I'm going to examine it. Very good, Watson. Vale. Examina la habitación del descanso del vato. ¿Cuál será? A ver, vamos a ver por acá. Sí, Ladies, allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes. I'm assisting Inspector Lestrade in this investigation. Mr. Holmes, I am the wife of Sir Eustace Brackenstall. We were married only a year ago. I am sorry for your loss. Please accept my deepest condolences. I suppose that it is no use my attempting to conceal that our marriage has not been a happy one. I fear that all would tell you that, even if I were to attempt to deny it. Vale. Lo más obvio es moretón. Cardenales recientes. Origen australiano, ¿vale? Como que hay vestido elegante, chinga. Y me lo marca aquí, ¿sabes? Vale, casada. De momento. Mejías ¿qué? No sé qué. ¿Qué ocurrió la noche pasada? Can you describe to me the events of yesterday evening? Is it really necessary? I have already told Inspector Lestrade all that happened. Yes, madam, it is. I will tell you then. Sir Eustace retired about 10:30. I sat in this room until after 11, absorbed in a book. Before I went upstairs,
I entered the dining room to fetch a candle and... oh God. Please, go on. As I approached the French window, I found myself face to face with an elderly, broad-shouldered man who had just stepped into the room. Close behind the first man, I saw two others. One of them struck me a savage blow with his fist and felled me unconscious to the ground. And then? When I came to myself, I found that they had secured me tightly to a dining room chair. It was at that instant my unfortunate husband entered the room. He fought with the intruders? Yes, I think he had hurt them, for he was holding his stick. But they were three, and he eventually succumbed. One of them, the elder one, struck him a terrible blow with the poker. I fainted once more. When I opened my eyes, they had withdrawn. Then my brave Teresa came to my assistance. Did these three villains steal anything? Yes, I found that they had taken the silver from the sideboard, but you can see for yourself in the dining room. Vale, matrimonio infeliz. You mentioned that your marriage was not a happy one. Was there anything specific that was troubling you? He was not a nice man when he was drunk, and he suffered from dark moods, but nothing else. Ok. The bruises on your hands are at least 1 week old. Your husband caused those bruises? Heridas, ¿no? Oh, do Supongo. you? Yes, he did. He was very angry at the time. Out of control. Again. Sir Eustace was a drunkard. To be tied to such a man for life is worse than death. Your ladyship? A ver, usted, sirvienta, dígame algo. Está bien chiquita. Teresa, I would like to hear your testimony. Certainly, sir. La noche As I pasada. sat by my bedroom window, I saw three men in the moonlight down by the lodge gate. But I thought nothing of it at the time. Oh, if I'd known. And then? I went to bed, and it was more than an hour after that I heard my mistress scream. And down I ran, to find her tied to the chair and him on the floor with his head smashed. That's all I know. Vale. Básicamente vio a alguien que estaba en el cobertizo, según. Y después de ahí, no vio, se fue a dormir. Pasó 1 hora y media. Y, ¿esto qué? Cariñosa. Mancha de café. Ah, es café. Vale. Yo pensé que era sangre. A ver, ¿por dónde más? ¿Por dónde más? A ver. Que le estoy dando todo y no. Aquí. Arrugas en la mano. Manos castigadas. O sea que les pegan. Ok. Examinar. Vale, un periódico. Floreciente negocio familiar. La banda de los Randall está de vuelta. Hace menos de 15 días, esta infame familia de ladrones conocidos como los Randall hizo su reaparición por medio de una brutal pero exitosa intrusión en una de las casas más adineradas de Sydenham. La policía está tras sus pistas, aunque los detalles del crimen continúan siendo confidenciales, incluido el nombre de la víctima. Un testigo pudo proporcionar una descripción precisa de los 3 hombres, lo que sin duda permitirá a la policía completar su perfil de esta familia de delincuentes. No tomamos la libertad de recordarles a nuestros estimados lectores que esta banda es sumamente vigorosa y a continuación reproducimos su descripción más exacta hasta la fecha. La banda lleva un tiempo considerable en activo. Y se trata de una familia que consta de 3 miembros, un padre y 2 hijos. El padre, Jack, es un hombre de unos 40 años, ya canoso, de estatura y constituciones medias. Es el cerebro tras los golpes y mantiene el control de sus 2 hijos, que son una edad similar aunque son muy distintos de aspecto. El mayor, Williams, es alto y ancho de hombros, con una cabeza desproporcionadamente pequeña. El menor
Tiene una constitución algo más débil y es delgado como un rastrillo. Se busca la banda únicamente por sus frecuentes robos en con escala, sino también con una carrera en la piratería de una brutalidad excepcional que desarrollaron antes de su regreso a Inglaterra. Manténganse alerta, que sus objetivos de valor permanezcan a salvo. Vale, aquí tenemos a Lady, que es la esposa del que le dio The el cuello. description of the Randall gang La provided descripción que by hizo Lady Lady a la Brackenstall banda de is Randall es identical to the idéntica one que in aparece the en el artículo Times Times. article. Vale. Vale. Dice, Randall inculpados. Robo fue infringido y se intenta toda una historia para inculpar a los Randall en la muerte de Sir Stuys. Los testimonios y las pruebas recuerdan y ambos apuntan a la banda. Ok. Vale, básicamente se dio a conocer que, bueno, a ver, ¿qué fecha tiene este? ¿Qué fecha tiene el... Aquí los papeles? No. Vale, no tiene fecha. Va. El cuadro este. These scratches are most definitely made by the picture frame. Una caja This fuerte. is Sir Eustace's safe. There may be something important inside. I must ask Lady Brackenstall to open it. Que la abra. A ver. Abre la caja fuerte, por favor, señorita. La caja fuerte. Lady Brackenstall, could you open this wall safe? No, it is my husband's safe. I do not know the combination. We have to open it. Ok, Your ladyship? su señoría. Vale, básicamente dice que Let us try to open this safe. vamos a intentar abrir la caja fuerte. This safe can be Esta caja fuerte cracked. puede forzarse. I solo only debe have prestar to pay atención. El attention. vibrar cuando The llegue al dial número will correcto. vibrate when it is set to Rotar the izquierda correct o rotar number. derecha. No entiendo. Creo que cuando tiene que girar el rojito, ¿no? Ahí. Vale. Ahora es el otro. Dame la vuelta, dame la vuelta. Ahí. Vale. Es 5. Y el último es... ¿Qué número será el último? Ahí. Vale. Lo tenemos. Mucho dinero. Y una carta principalmente. Antique coins, antiguas, possibly of posiblemente de valor, value, pero but they're despreciadas scattered y without cuidado. care. It is common Es habitual practice to guardar keep objetos one's de caja valuables in a fuerte para safe un behind a cuadro, para un painting. boleto, para un It should not criminal. really pose a challenge for a criminal. Vale, y nada más. Informe médico, vamos a ver. Su actual estado físico y mental es muy preocupante. Muestra graves signos de descomposición hepática. La última vez que lo viste, sus ojos estaban inyectados en sangre y su piel tenía un color amarillento. El particular olor que despide su aliento es muy común en las personas que sufren del hígado. Además sufre de los abscesos en los pulmones, ya que hemos discutido. Los calambres en las piernas los causa una alteración del sistema nervioso, que a su vez está causado por el exceso de alcohol. Lo mismo ocurre con los temblores. Su hígado estaba muy rígido la última vez que lo examiné, signo de que su cirrosis empeora. También muestra síntomas de ascitis, fluido en la cavidad peritoneal, a juzgar por su vientre hinchado. El dolor bajo a su costado izquierdo indica una dolencia pancreática que puede derivar en una mortal pancreatitis fulminante. Su estado puede suponer peligro para otras personas. El consumo excesivo de alcohol rebaja el autocontrol y aumenta su agresividad. Estoy a su disposición para asistirle con el problema.
existen distintos tratamientos que podemos aplicar. Vale, estaba más enfermo el vato. Estaba más enfermo tú que enfermín. This photograph of Lady Brackenstall and her maid Teresa was taken at a port, but which one? Se tomó en un puerto. O sea, aquí dice puerto 24. Ah, So the lady and Pues her llegamos- maid cuando nosotros came llegamos a from Australia Australia a hace un year año and a en este half barco. ago on this ship. vale, llegaron de Australia no hace mucho, ¿eh? Interesante. Vale, ¿y no hay nada más? No. Examina la habitación donde descansa la Lady Brackle completado. Ah, vale, era aquí. Pues sí, ya no hay nada más. Vámonos. Usted, deme su testimonio, por favor. What do you know about Sir Eustace, Inspector? La What was reputación his del señor reputation? Cólera. A charming man Era when un hombre sober, encantador cuando estaba but an sobrio, pero absolute todo un demon demonio when si he was bebía. drunk. Según parece, en estos momentos Such era capaz de moments he cualquier was cosa. apparently capable of anything. Why, De once hecho, he en una splashed ocasión fuel roció on de Lady queroseno al perro Brackenstall's de dog and Lady set it y el alight. prendió fuego. Another Otro day arrojó threw a un decanter of encantador wine vino at Miss directo a la Wright's cabeza de la head, señorita Ulit. The Estaba visto que el alcohol alcohol seemed to lo madden him. encolerizaba, to the point that we hasta were el punto de forced to que más de una intervene ocasión nos several hemos visto times to obligados a avoid a intervenir para scandal. evitar un escándalo. Vale, el alcohol le hacía muchas cosas. Vale. Violencia doméstica. Sirius Torres era violento con su mujer. Ok. Y estas acaban de llegar hace un año y medio de Australia. Lord Ramsay Brackenstall. Ah, vale, era este. Lord Brigham Brackenstall. Lord Brigham Brackenstone. Sir Warthen Sí, Brackenstall. Watton Brackenstone. Vale, lo tenemos aquí. Una carta conversión, ¿vale? Con Watson. Y del comedor. Vale. Vale, déjame leer. Sir Eustace. Sir Warthen Brackenstall. Lord Ramsay Brackenstall. Vale. Baron Lyndon Brackenstall. Ninguno de estos es. Lord George Brackenstall. The Brackenstall family seems rather austere. Vale, es la, es la familia como tal. You should examine the body of Sir Eustace Brackenstall. So, Watson, what have you learned from examining Sir Eustace's body? Watson. Well, I can confirm that the death was instant. Sir Eustace was facing his attacker when he received the blow to his head. There are no other apparent injuries. Vale. La pelea fue aquí, parece ser. Déjame ver aquí. Lord Ramsay Brackenstall. Baron Lyndon Brackenstall. A ver este. Sir Warthen Vale, Brackenstall. ninguno de estos es el de la vida. The hunting scene. La escena de casa. Antique hunting weapons. Vale, le gusta cazar. Eso lo tenemos ya muy visto. Platos rotos. Como podemos ver aquí tenemos... This candlestick is valuable. It is interesting that it was not also stolen. En serio, es valioso esa An cosa? empty silverware box. It appears that the intruders have stolen the contents. Vale, aquí donde se guardaban los cubiertos de These plata. wine bottles are expensive and mostly from France. ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que ya es todo. Me desaparece. Vale, vámonos. No, hay algo que me queda. This candlestick. These wine bottles. These. An empty.
me queda aquí, no tengo idea de qué sea porque no me lo marca. An empty. No me deja bajar más abajo. Y tampoco no me deja hacer nada. No tengo ni idea de qué es lo que sea. Supongo que va a ser este de aquí abajo porque ahí estaba algo de plata. Pero no me deja saber qué más es. No. An empty. No tengo ni la menor idea de qué es lo que me falta aquí. Entonces tampoco ni siquiera me deja abrirlo, ¿sabes? An empty. Ya luego lo investigamos. Vale. Vamos a investigar aquí. Copas, 3 copas. A decanter standing next to the open bottle. An inseparable pair indeed. This glass has some wine traces, but no visible beeswing. There is beeswing at the bottom, as if the wine had not been decanted before being poured. Si no se hubiese decantado, ¿qué significa eso? Mira, This glass has some wine traces, but no visible beeswing. It is rather strange that only one of these glasses has dregs of beeswing inside it, while the other 2 are clear. Pozos y las demás son Chateau limpias. Calon Ségur, French wine, Grand Cru. Vale, vino francés. A deer hunt. La cacería de ciervos. Mira, que eso verde que está ahí. A ver si puedo. Vale. Repisa. It appears that the bell rope was cut by someone taller than me. Ajá. A fur trader's cabin. Vale, ahí está. Ok. En lo que se fija el Holmes, ¿sabes? Examinamos el cuerpo, gente. Barefoot. He had therefore been in bed and did not have time to Vale, fully estaba en la dress. cama. Así que estaban adentro de una casa, sí o sí. Quite a large stick, a formidable weapon. That must be the murder weapon. Un atizador. The head was cracked with the force of the blow. Fue tan grande que le rompió la cabeza, todo tremendo. It is covered in blood. Sir Eustace might have struck his head upon it while falling from the blow. That is one possible explanation. Ok. Vale. Ah, mira, lo que tenemos aquí. Sailor's knots. That's interesting. This rope was handled by the murderers. We need a scent hound to follow their trail. Sabueso, I will ¿no? take it with me. This is the chair that Lady Brackenstall was tied to. Vale, se cortaban el cordón de aquí arriba para poder amarrarla. Ok, interesante. This door leads to the upstairs bedrooms. Apparently the criminals did not venture there. A hunting scene. Vale, es que aquí no me deja hacer nada más, ¿sabes? O sea, yo le doy a examinar, pero... These wine bottles. A bottle of wine is missing era here. esto, me cago en todo. The criminals did not thoroughly ransack the house. They only took a little silverware. Vale, ya está. Vale.
This door leads to the upstairs. Vale, no se puede ir para allá. Porque parece que aquí está completamente revisado. The death was La muerte fue instantánea, ¿ok? A trapper's hut. A trapper's hut. A hunter's scene. Vale, parece que hemos revisado toda la casa. No hay nada más aquí, ¿vale? A ver I've usted, searched señor. outside for footprints without any luck. Tenemos aquí copas, conversación, ¿ok? Conversación igual con la señora y tenemos que ir a hacer un análisis. Perfecto. Vale. Vamos para acá. Tenemos que recoger a Toby. Por fin, ¿sabes? Es interesante. A ver usted, dígame esto por favor. Porque había 3 copas en el... Ah, bueno, Sir historial de Eustace's violencia. doctor speaks of his violent behavior. Yes, Sí, Sir era Eustace un was an especialmente extremely violento, violent un ser man. humano A detestable para ser detestable precisa. human being, to be more precise. It is true Una vez me arrojó that un he once encantador threw a porque me decanter atreví a at me, enfrentarle and all because a él en I defensa de la dared to señora. stand up to him in defence of my mistress. Sly Como el devil. diablo. God Yo no forgive me tememos that que I haya should sido él speak of him ahora so que está muerto, now pero that si he's alguna vez dead. el diablo But a devil he apoyado la was. tierra, If ever ha one sido en walked su the earth, forma. Lo we conocimos hace met solo him 18 only meses. 18 months ago. She'd only La just semana arrived acaba de in llegar London. a Londres. Fue Yes, su it was primer her viaje, first nunca antes había voyage. salido de su tierra. She'd never been from home before. Y ahí dice que era One Australia. with his Él se title la and ganó his con su money and título, his su dinero y sus false falsos London modales ways. If londinenses. she made a Si la señora mistake, she cometió un has error, paid tengo for seguro it que if la paga ever a con woman creces. did. Aquí no She tiene ningún doesn't amigo, have any así que friends ha sido here. especialmente So duro it was para ella. especially hard for her. Vale. Porque había 3 copas ahí. There are 3 glasses on the dining room table. I was wondering if... Oh, Ah, I me olvidé de forgot. eso. Cuando volví When I una came to primera myself vez, the cada first time, uno sujetaba each una of them copa. had a glass in his hand. They might have Fue been a que eran father and padres his y 2 sus hijos, sons. hablaban They entre talked ellos together in con susurros whispers, y después se and then they marcharon. left. Your ladyship? ¿Por qué siempre dice eso? No entiendo. Vale. Aquí está. 3 personas. Hubo 3 personas bebiendo 3 copas. Una de las 3 prefirió el vino con pesos. El vino con pozos. Hubo 2 personas bebiendo de 3 copas. La copa que sobró contenía los pozos de los otros 2. 2 personas o una, ok. Vale. Cadáver, rejilla manchada. La muerte de Sir Eustace pudo deberse a un golpe accidental con la rejilla de la chimenea. Ok. De Australia, según él venían de Londres. ¿Sabes? Sin conocidos, Lady se casó con el señor poco después de llegar de Inglaterra y permaneció en casa durante ese tiempo. Es poco probable que ella y su doncella conocieron a alguien en el país. Lady conoció a alguien del Rock o Gibraltar. O sea que conocía a un minero. Digo, marinero, perdón. ¿Vale? A ver si le ponemos esto así. No pasa nada. Criminales, atizador, doblado, cordón ondulado, cadáver. Vale. La muerte del señor pudo deberse a un golpe accidental con la rejilla de la chimenea. La muerte del señor pudo deberse a un golpe con el atizador. Vale, y las pistas siguen sin coincidir de momento. No coinciden. Efectivamente. Vale, aquí son 2 cosas. O fue muerto por esas dos personas. Digo, por las 3 personas. O esta señora de aquí hicieron, por así decirlo, la munición de comida es perfecta. Porque obviamente no le salió. Porque lo estamos descubriendo. Y pues la vamos a descubrir, ¿no? Ok.
Come on, Toby. We need the best nose in the British Empire on this case. Ay, el perrito. I agree with you, Toby, that Watson's shoe is preferable to Mrs. Hudson's cold cuts. ¿Me sigue? ¿Me sigue? I agree with you, Toby. ¿Qué? Tenemos que ir aquí, ¿no? Supongo. Ay, ahí lo llevamos. A ver. Que tenemos perrito todo. Tenemos al perro aquí que nos sigue. Search, Toby. Ay, que soy el perro, loco. Soy el perro. Bueno, mándame. Tremendo, ¿no? Vale, vamos por acá. Según aquí, por aquí va el rastro. Y se me pierde todo. Va para acá afuera. Vale, está este rastro por aquí, mira. Por aquí huele, por aquí huele, por aquí huele. Huele a crimen por aquí. Efectivamente, me llega el olor. Por ahí, para esa casa. A esa casa de dentro. Ahí adentro tiene que ser. Aquí puedo correr también. Ah, pero mira. Si voy por aquí, ¿no? Por acá. Y lleva el pozo este también. Y el pozo sigue para allá, a ver. Primero vamos para acá. Me parece que llegaron aquí a esta casa. The intruders entered the shed for some reason when they were making off with the silverware. Perfecto, vamos para acá. O somos el perro, loco, tremendo. Ay, que lo puedo poner en tercera persona también. Nada, tremendo, loco. Mira, 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 mira. Mira cómo corre, mira cómo corre el gatito. Tremendo, loco, pedazo, ¿eh? Pedazo. The scent leads to the well. I should check it. Vale. Y después siguieron por aquí. Y el resto. Y después aquí escalaron y se fueron. Pero el chico por ahí entraron. The intruder's trail is lost behind this wall. The criminals left the house through the French window. They walked to the shed, then across to the well, before fleeing by climbing over the wall. I wonder why they chose such a winding route. Vale. Mira que nada. ¡Ay, el perrito! Brave Toby, the best nose in the British Empire. Efectivamente, la mejor nariz. Vale, vamos a examinar el pozo este. Mira, There's something glittering at the bottom there, but how can I reach it? I need a hook. vale, ahí está un gancho.
aquí se vamos a sacar el gancho. This hook might be useful. This old suitcase sounds hollow. It must be empty. Vale. Small gardening tools, nothing of great interest. Herramienta para jardinería. Bags of seed. Some empty bags were recently moved. Vale, ¿qué falta? Los sacos acaban de ser movidos hace nada. Silverware. This is hardly a coincidence. Interesante. Porque la plata estaría ahí. The Brackenstall coat of arms. It appears that we have found the stolen silverware. Vale. Motivo es el robo. El robo se ha confirmado como motivo del crimen. Los criminales podrían volver a por la plata que arrojaron al pozo. El robo pudo haberse fingido para explicar la muerte del señor y suponía que la plata no sería hallada. Vale, supongamos que es este de aquí. Asesinato. Fue asesinado por una persona que estaba de visita esa noche. Fue él quien ató a Lady. Es alto y fuerte. ¿Y no usaron una de estas sillas para poder hacerlo? No parece. Vale, tengo que hablar y... con este de aquí. Inspector, I have recovered the stolen silverware. You are a wizard, Mr. Holmes. And where is it? In the garden well. Excuse me? Unique, isn't it? Rather absurd. What is the point of stealing silverware and then throwing it down into a well? Perhaps it was used as a temporary hiding place, or simply the thieves wanted to get rid of it. It is up to us to solve this mystery. Ya sea para ocultarlo y después venir, o para que literalmente nadie la hallara. A ver, señora. He encontrado la plata. Quiero que me diga qué pasó ahí. We found your silverware, Lady Brackenstall. It had not been taken very far. Is that true? I am very thankful to you, Mr. Holmes. Qué bonita. Your ladyship? Yo sí me caso, gente, la neta. Vale, la plata está... We found your mistress's silverware. Oh, that's good news. You really are as clever as they say. Indeed. Aquí me huele. Aquí, ay, mira el perrito. Aquí me huele. Aquí me huele a... no lo puedo ver. Aquí me huele a algo. Me huele a... güey, me huele a crimen, Me huele a crimen aquí. Aquí. Huele. ¿Sabes? Huele aquí a mentiras. A mentiras. Como las mujeres saben hacerlo perfectamente. Mentiras. ¿Vale? Examinar cuerda. Let us see how the rope was cut. The fibers at the end of the rope are smoothly cut. Let us try to find out what tool was used to cut the Un rope. corte limpio tenía que haber sido un arma muy afilada. Alicates muy afilada o con mucha presión. The fibers from this cut appear to be different. The fibers from this cut appear to be different. Con un cuchillo.
solamente de que esté muy afilado. If I cut the rope with a knife, it matches the original. Vale. My analysis table. It is useful for my... Vale. El cordón fue cortado con un cuchillo marinero y atado con nudos marineros. Eso podría indicar que el intruso tenía historial de marinero. Buscar un marinero. La persona que estaba de visita esa noche era probablemente un marinero. Buscar un marinero. Buscar marineros sospechosos. Vale, ¿eso cómo lo hago? Aquí. A map of London and the surrounding area. It could be a map. ¿Eso cómo lo hago? ¿Dónde lo busco? A ver, ¿contigo puedo hablar? Holmes, don't look at me like that. I don't know what... Ah, mira, interesante. Vale, pero que no se puede ir. Vale, ¿en dónde hago eso? Ah, vale, ya sé dónde. Ya sé dónde, creo. Creo, no estoy seguro. Vamos a ver. Aquí. Química, venenos y toxinas, heridas y lesiones, criminalística, artes marciales, marcas y emblemas. Historia. My search must be focused upon the ship's name and year of voyage. My search must... Ah, vale, 83. 93, perdón. Aquí. Compañía del África Oriental, la momia de Pentifli, explosiones de la mina, llegada de Rock y Gibraltar. La llegada de Rock, el regreso de un navío. El navío, un carguero de la línea Adelaida a Londres, edificio Cunard, unos nombres bien raros que le ponen. Ha vuelto a su viaje de 6 meses con escala a la India, Nueva Zelanda y Australia. El buque transportaba a Inglaterra a la señorita Mary Fraser, heredera de la familia Fraser, propietaria de las tierras y minas de este año en Australia. Esta joven dama, de gran belleza según nos consta, está comprometido con Sir Eustace Blackstone, uno de los hombres más adinerados de Kent. Ah. Here it is. Vale. The shipping company, the Adelaide, Southampton, London line, and its address. Interesting. It must be the place where they keep the records, including the one for the crew of the Rock of Gibraltar. I think that if you pretend you're from Scotland Yard, they'll give it to you without any problems. But I have another solution. I'll call in the specialist. Vale, va a llamar a los especialistas. ¿Y eso cómo se hace? Ah, vale. Trabajo para Higgins. Higgins, ven para acá. Wiggins, could you come upstairs, please? At your service, Mr. Holmes. I need a register, my young friend. If you could borrow it, there will be half a guinea for every one of you. I need the crew list of the Rock of Gibraltar in 1893, and their current employment.
I'm straight on it, Mr. Holmes. Do you really think they'll find it, Holmes? My secret police is better than the Yard in many ways. 3 horas después, a la bestia, pues sí que rápido el chamaco, ¿eh? Here it is, Mr. Holmes. But we can't take it back. It's too risky. Put it on the table. I'll take care of it. Good work, young Wiggins. Vale, aquí tienes tu paga. I left it right on the table for you, sir. This list shows the senior officers of the Rock of Gibraltar, on which Lady Brackenstall and her maid made their voyage. Lady Brackenstall does not know anyone in England. This must mean that someone on this list is our mysterious visitor. And these are the lists of the senior officers of the Adelaide, Southampton, London Line ships. Let us find out who was in London upon November the 7th. Vale, el 7 de noviembre tiene sus nombres. Listado oficial de superiores. Salida de Adelaide, Australia, el 6 de mayo. Llegada a Inglaterra el 12 de noviembre de 1084. Vale, I do not think that this sailor has any connection to the case. I do not think that... I do not... Ah, vale, que todo puede pasar. Llegada el 17 de octubre. O salida, perdón. Llegada a Australia, ¿vale? Tampoco. Salida de Londres, Inglaterra, el 10 de noviembre. Llegada a Adelaide el 17 de mayo. Ah, vale. Salida de Australia, 17 de marzo de 1893. Y llegada a Londres el 23 de mayo del 83. Vale, tampoco. Es aquí. I do not think that this sailor has any connection to the case. Thomas Walker. This officer is still at sea, therefore he cannot be involved. Ah, vale. Sigue embarcado. Vale. El 12 de noviembre. Salida el 26 de mayo. Vale. Ernest. This officer is still at sea, therefore he cannot be involved. I do not think... I do... Vale. Salida de Londres el 17 de octubre, noviembre y diciembre. Pero este llegó a Australia. No tiene nada que ver. I do not think that... This officer was on a ship that sailed half a month ago. He wasn't in London at the time of the crime. Ah, vale, o sea, ¿quieres saber? I do not... This officer was on a ship that sailed... Vale, me quedan 3, perdón. Salida, aquí está este de aquí, vale. Salida y llegada a Australia, vale, es aquí. Jack. Mr. Jack Crocker was in London upon the date of the crime, and he is due to depart in 2 days. Vale. Henry. No hay ningún Henry aquí. Y Herbert. Tampoco no hay ningún I do not Herbert. think that... I do not think... I do not... I do not... I do not... Vale. Herbert. This officer is still at sea. Vale. Y Henry quedaría. Henry, que sería... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? This officer is still at sea. Vale. Captain Jack Crocker is our mysterious visitor. He was the... Vale. Y el único que estaba en la zona. Vamos para allá. This Crocker, do you think... It would be interesting to meet him. Our young friend should be able to find him. Vale, a ver usted. Wiggins, could you find a way to bring this Captain Crocker here to us? Here? Holmes, that could be dangerous. No problem, Mr. Holmes. Algún tiempo después. Bueno, tendría que haber sido unas horas porque se van 2 días, ¿sabes? A su destino. Mr. Holmes, I was informed that you were looking for me, and I'd like to know why. Yes, it is important that we talk. You will soon understand why.
Vale, barbón primero que nada. Mirada limpia, honesto. Constitución fuerte. Aquí en la mano no hay nada. Tinta de periódico. Ah. ¿Quién está limpiando por ahí? Botas limpias. Ok. Y un cuchillo. You are acquainted with Lady Mary Brackenstall, are you not? Yes, I think I do remember her. From when I was first officer, but I still don't see... It seems your relationship went beyond that of mere passenger and first officer. How dare you? Indeed, how reckless a feeling is love, particularly if one is prepared to commit a murder in its name. Explain yourself this instant. You are aware that the murder made the headlines of the morning press. You read the newspaper report, but to your dismay, found it much fabricated. Once you learned that I wanted to see you, you came straight away. You needed to know what I had found. You... and what do you know? That evening, you were with Lady Brackenstall, despite the danger. I'm not afraid, Mr. Holmes. Besides, all of this is just guesswork. You would be right if there was no evidence. What then? Lato. Lady Brackenstall was tied to a chair on the night of the murder. And it was you who tied her up. You call that evidence? Nudo de marinero. Yes, as she was tied with a sailor's knot. Your handiwork. So, Y bien, lata un it's a marinero. sailor Eso no who's prueba nada, done it. señor Holmes. That Solo proves nosotros nothing, somos Mr. Holmes. el único marinero de I'm not Londres. the only sailor in London right now. Your theory is En cualquier flawed caso, anyway. es débil. En la noche On the del night of the asesinato, murder, estaba al borde del I was sol. aboard the Shark. Estaba supervisando I la was supervising the reparación de repair of a una porthole. paraboya. At De night. noche, It was an emergency. frente había una There was a fuga. leak. Puede You can preguntarle al ask the ship's carpintero carpenter. del barco. He can Él lo confirm. confirmará. I'm sure that he can. Perfect. In that case, we have nothing more to talk about. Good evening, Buenas gentlemen. noches, caballero. Buenas noches. Ah, está muy amable el señor. Holmes, what should we do now? Would you like to check his alibi? No, there is no doubt that these men will testify in his favor, and there will be no way to check. So, what then? So, we must work with what we have. We have all the puzzle pieces. Now I understand why you dissected the bell rope. Vale, tenemos aquí. Crocker es un lobo de mar de 40 tantos años y es un hombre honesto y capaz, bien educado, pese a que no sea particularmente adinerado. Tenía prisa, por eso se tomó el tiempo de leer el periódico matinal, de limpiarse las botas antes de salir. Epa. Ah, tengo una idea. Vale. Creo que él miente, su implicación está clara. Acudió tan pronto como supo de que estaba buscando, lo que señala su culpabilidad. El capitán Crocker estaba a bordo del Sharp en la noche del asesinato, no tuvo miedo de enfrentarse a mí, estaba confiado. Supongamos que es esto de aquí. Supongamos que es esto de aquí. El asesino es el capitán. Vale, Jack Crocker es un asesino y lo llevarás junto al cómplice, Lady Brackenstall, ante la justicia. Absolver al capitán. El asesinato fue cometido en defensa propia. Jack Crocker defendió a una mujer ante un hombre violento y dipsómano. El misterio queda resuelto, pero decides guardarte el secreto. No hay necesidad de informar a la policía. Los Randall son culpables. Los Randall. El caso es demasiado simple para ti. Aprovecha la oportunidad para dejarlo el mérito a tu amigo Lestrade. Tu nombre
nombre no saldrá en los periódicos. Triunfal sobre la policía, la velocidad con la que resolviste el escabroso problema es signo de tu genialidad. La policía naturalmente solo demostró su incompetencia. Estaría chido hacerle así. Vale, a ver, está aquí. ¿No? Esto no tiene consistencia. Eso tampoco. Robo fingido, 2 personas. Vale. Accidente doméstico. La muerte de Sir Stone fue accidentada causada por una disputa con su mujer. Su doncella cometieron el crimen en defensa propia. Decides que no tiene sentido culpar a esta pobre mujer. Su doncella mataron a Sir Stone e intentaron ocultar el crimen. Merecen que se les trate como criminales. Vale. Buscar un marinero. El asesino es el capitán. Vale, de momento tenemos nada más 3 conclusiones. Ah, vale, ya. O sea, que tenemos que resolver el caso ya. Pues ya. Pero entonces, ¿por qué me sigue saliendo los cubiertos? No entiendo. ¿Sabes? Los cubiertos. A ver. O sea, según yo, los cubiertos no se puede hacer algo, ¿no? No es que el caso era tan fácil. A ver, abrime aquí. No los puedo volver a meter aquí. Me parece. Vale, según los testimonios, le dieron una copa, seguro que le daban más 3 copas. Oh, what a horrible thing to have. Please leave my Mary alone. Vale, entonces, para mi conclusión, yo solamente tengo 3 de momento. El capitán, accidente doméstico, que no creo, porque que fue alguien lo golpeó con en la cabeza, sí o sí. ¿Sabes? Con esto de aquí, es que esto de aquí no se ve sangre, pero de que fue un golpe en la cabeza, y después cayó ahí y eso fue lo que lo remató. Así que mi conclusión es: el capitán es culpable porque estaban enamorados y es un asesinato entre los dos. El asesinato fue cometido de defensa propia, defendió a una mujer y así ya está, o sea, ¿sabes? Cómplice con la señora, ¿no? Pero como pudieron ver, 1 año y le golpeaba, así que sí. Vamos para allá. Wiggins, could you ask Mr. Crocker to come here again, please? Right away. Apenas unas horas después. Why did you make me come here again, Mr. Holmes? It is over. I know that it was you who killed Sir Eustace Brackenstall. What? I know because of the height at which the rope was cut. The knife used was a sea knife. The knots were sailor's knots, and not least the sheer force that was put behind the killing blow. And because you are the only one who knows Lady Mary Brackenstall in London. And Porque la ama. because you love her. It's true. Es cierto. It is time for you to tell us the whole truth. Vale, no me I acuerdo. admit that I loved Porque Mary amaba madly from locamente the a Mary first desde el day día that que I la met conocí, her. pero nunca vine a But I visitarla. never did come to visit Pensaba her, que llevaba una vida for I feliz, believed that she was in a pensaba happy que household. y la ira When me I volvió talked to loco. her maid, who told me everything, I was insane with rage.
I was due to set sail for 6 months away. I wanted only to see her again, but it turned into a damnable nightmare when he barged in. He dared raise his hand to her. He was not even worthy of licking her boots. Oh, I regret nothing. I admit I killed the monster out of love for her. She will forgive me if she is able. Lady Brackenstall already forgave you. She said nothing. Mary. But that makes her an accomplice as well as her maid. It places her in danger yet again. Mr. Holmes. You would not have managed to protect her. Till I die, do you hear me? Here is a letter that sets everything clear, and it is the one that should be disclosed to the police. I am the only culprit. Mary had nothing to do with it. Now it is time to end this. Please forgive me, Captain Crocker. I wished only to test your sincerity, and your words and deeds have far exceeded my expectations. See here, Captain Crocker, we'll do this in due form of law. You are the prisoner. Watson, you are a British jury. Captain Crocker, the evidence shows that you acted without premeditation and used reasonable force to protect an innocent victim from her husband's brutality. Your devotion pushed you to attempt to kill yourself in order to protect the one you love. Now, what say you, gentlemen of the jury? Not guilty, my lord. Vox populi, vox dei. You are acquitted, Captain Crocker. So long as the law does not find some other victim, you are safe from me. Mr. Holmes. It is a great responsibility that I take upon myself, but I will give Lestrade an excellent lead, and if he can't avail himself of it, I can do no more. Come back to your lady in a year, and may her future and yours justify us in the judgment which we have pronounced this night. Inspector, I'm afraid that the murderers have escaped us. What? Do you mean to tell me that you failed? Never thought I'd live to see the day. I mentioned the murderers, not the case. It is obvious that the crime was committed by 3 criminals who cannot be the Randalls. You really think so? You only need to find a gang of 3 thugs wandering around. I can trust you to do that. If they exist, I'll catch them. You'll find someone, I have no doubt of it. Goodbye, Inspector. Vale. El señor fue asesinado por el capitán que estaba visitando Lady Blackhead aquella noche. Escenificaron un robo de la banda de Randall. Crocker utilizó su cuchillo de marinero para cortar el cordón de la campanilla y atar con él a la señora. Él tiró la plata al pozo. Ya Crocker defendió a una mujer ante un hombre violento y dispómano. Has decidido guardar el secreto. Ya está. El asesino es el capitán. ¿Vale? Es un final. Es el final que pasaría que si yo no me quedo con callado, si no digo nada, que sería como por así decirlo lo ideal, pero viendo cómo es el señor, que inclusive mataría a cualquier persona por protegerla, eso ya lo convierte en mucho más grave, o sea, sigue siendo alguien agresivo como el otro. Así que vamos a repetir el final y vamos a elegir la otra opción, que es culpar a los dos, y por último vamos a ver lo de los Randall para ver qué es lo que pasa, ¿sabes? Como vale, así que vamos para acá. Y aquí está, arrestar al capitán Crocker. Crocker es un asesino y lo llevará junto con su cómplice, la señora, ante la justicia. Vamos para allá. Vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué sucede. Para que vean un poco de los casos, ¿no? O sea, de lo que puede pasar dependiendo del caso. Wiggins, could you ask Mr. Crocker to come here again, please? Right away. Vale. Supongo que va a ser casi la mayoría lo mismo, ¿no? Why did you make me come here again, Mr. Holmes? It is over. I know that it was you who killed Sir Eustace Brackenstall. What?
I know, because of the height at which the rope was cut. The knife used was a sea knife, the knots were sailor's knots, and not least the sheer force that was put behind the killing blow. And because you are the only one who knows Lady Mary Brackenstall in London, and because you love her. It's true. It is time for you to tell us the whole truth. I admit that I was due to... Oh, I regret nothing. I admit I killed the monster out of love for her. She will forgive me if she is able. Lady Brackenstall already forgave you. She said nothing. Mary. But that makes her an accomplice as well as her maid. It places her in danger yet again. Mr. Holmes. You would not have managed to protect her. Till I die, do you hear me? Here is a letter that sets everything clear, and it is the one that should be disclosed to the police. I am the only culprit. Mary had nothing to do with it. Now it is time to end this. Vale, y ahora me va a intentar matar, ¿no? Vale, quiero ver qué es lo que pasa si no hago nada. Hola, se mata el mismo. Watson. It's over, Holmes. We can do nothing for him now. Here is a case that didn't end as I had expected. It is entirely my fault. Oh, la bestia. I know that you have already drafted a summary of the case. You have my permission for its publication, if you so wish. I'll think about it, Holmes. Holmes! Whatever is going on here? That is Sir Eustace's killer. He has performed his own brand of justice. My God! But why did you not call me? I apologize. Here is his letter of confession. So much drama. You have no idea. O sea, si... Hola, o sea, si no hacemos nada, literalmente, él se da automorición a sí mismo. Yo pensé que me iba a tratar de hacérmelo a mí, no a él. A ver, vamos a ver. Okay, quiero ver qué pasa si desde un principio no le hacemos nada. Vale, esto va a tardar tiempo, pero son varios finales, ¿no? O sea, varios finales y distintos tipos de acciones, ¿no? Que se pueden hacer. Vamos para acá. Why did you make me come here again, Mr. Holmes? Vale, But that may... Now it is time to end this. ahí no quiero... A ver, ¿qué pasa cuando saca el arma? ¿Quién lo hace? Ah, vale, si lo sigue haciendo a él mismo, ¿no? Vale. Ok. O sea, básicamente es para dejar que no se automate, ¿no? Básicamente. Que no se haga la automurición, ¿sabes? Así que vamos para allá. Volvemos otra vez aquí. Y ahora vamos a intentar quitarle el arma. Y obviamente nada más, supongo lo único que le va a decir, ¿no? Lo único que le va a decir es que sabe que es el culpable, charla, y lo arrestará. Veamos ahí las cinemáticas, a ver qué pasa. Recuerden que las conversaciones casi siempre son las mismas. Why did you make me come here again, Mr. Holmes? Vale. Vale, ahora sí, le quitamos el arma. Y ahora lo arrestamos, supongo, ¿no? You should have let me No voy a die. dejarme morir. ¿Cómo voy a vivir? How can I live Vida if madre. Mary suffers? I am sorry, Captain Crocker, but there has been quite enough death in this case. No me digas que eso es todo lo que sale, pero...
Inspector, I give you Sir Eustace's killer. He tried his best to perform his own justice. Well, I'm not surprised. Yes, it was me. I confess. Here is a piece of evidence that can be used in court. Perfect. A case that went smoothly for once. Vale, ya está, es todo lo que pasa, ¿vale? Ahora vamos a repetir un final, que es el de llevarnos el crédito diciendo que fue la banda esa, pero en verdad no es eso, o sea, en verdad sabemos todos que es el capitán, ¿no? Pero ya sabiendo yo los finales, conclusiones, tenemos dos, ¿vale? Vamos a ponerlo ¿vale? Y aquí está, el señor fue asesinado por la banda. El caso es demasiado simple para ti. Aprovecha la oportunidad para dejarle el mérito a tu amigo Lestrade. Tu nombre no saldrá en los periódicos. Gloria para Lestrade. Te inflas sobre la policía. La velocidad en la que resolviste este escabroso problema es tu signo de genialidad. La policía naturalmente solo demostró su competencia. No es el verdadero, pero vamos a ver qué pasa. Well, Inspector, this case proved to be a simple one after all. You think it's the Randall gang, then? Yes. I'll put my men on it straight away. The next time you call on me, do try to make sure it's for something a little better than this. What do you mean, Mr. Holmes? It is a case that only Watson could find some small point of interest in. I am used to more challenging work. Uy, se la está mentando, básicamente. O sea, básicamente le dijo él, no sirves para nada, mi pa. Mira, ¿ves? Ese no es. No sirves para nada. Básicamente así se lo dijo en otras palabras, ¿sabes? Eso es lo que pasa. Y supongo que si le damos el mérito, solamente le dirá quién es uno de estos y el señor va a decir, ¿no? El señor solamente dirá, ah, gracias y ya. Well, Inspector, this... You think it's the Randall? Yes. ¿Vale? I'll put my men on it straight away. I'll leave that to you, Inspector. After all, you have handled this matter quite brilliantly. Oh, thank you, Mr. Holmes. I do appreciate it. ¿Vale? Solamente le dice eso y ya está. No hay mucho, ¿no? Y lo último sería el último final, que según es un accidente doméstico, pero obviamente la señora no es culpable. ¿Sabes? Entre comillas sí, porque estaba el señor ahí. Vale, la doncella cometió un crimen en defensa propia. Decides que no tienes que ser culpable a esta mujer. La doncella, a ella y su doncella mataron al señor e intentaron ocultar el crimen. Merecen que le traten como criminales. Vale, ese es otro final que no es el verdadero, obviamente. Ya saben. Ladies, I know the full story. You are both guilty, are you not? Mr. Holmes, I can explain everything. No, madam, he's bluffing. It is no use. Your husband was a violent man, a cruel man. Your argument last night ended tragically, with him stumbling and falling, fatally striking his head upon the fireplace grate. However, your mise en scène to divert suspicion was unnecessary. You should have admitted the truth. The truth is often subjective, Mr. Holmes. Not to me. What will you tell Inspector Lestrade? He will find nothing, as he handed the case over to me. Farewell, ladies. Y ya está. Es todo. Inspector, I'm afraid that the murderers have escaped us. What? Do you mean to tell me that you failed? Never thought I'd live to see the day. I mentioned the murderers, not the case. It is obvious that the crime was committed by 3 criminals who cannot be the Randalls. You really think so? You only need to find a gang of 3 thugs wandering around. Vale, I can exactamente lo trust. mismo. If they exist. You'll find someone. Vale. Básicamente ya está. Accidente doméstico. Obviamente no ese es el final. Y bueno, básicamente, gente, ya les estoy mostrando todos los finales, más o menos, entre comillas, de lo que puede pasar de cada casa. Solamente quedaría el último, que hay que culparlas como criminales, que sería lo peor, ¿no? Lo malo, por así decirlo. Pero obviamente yo haré mi propio final, que I será have reached my conclusion, Lestrade. I confesar regret que that your él es el culprits asesino are in the y next dejarlo room. que se automate, Lady Brackenstall and her maid? básicamente. Yes, and their mise en scene after the death of Sir Eustace can only point to premeditation. That's Pero- terrible. Follow me. I'm going to arrest them.
Ladies, I must arrest you both for the murder of Sir Eustace. What? But that's impossible. We are innocent. Madam. You'll tell that to the judge. Come with me now. You were making a serious mistake, Inspector. You too, Mr. Holmes, which is rather surprising of you. Or rather, impossible. Ya está. Así que gente, ahora sí que sí. Espero les haya gustado este videito. Si así tienen like, suscríbanse para más. Compartan, que es lo más importante. Y recuerden que todos estos videos están sacados de mi canal de Twitch. El canal está abajo de cada video. Y yo voy a quedarme aquí a ver un poco final. Porque una vez hecho este final, pasa lo que tiene que pasar. Seguimos con el siguiente caso y después de ahí ya terminará, ¿no? Obviamente. Ahí termina, ¿no? Aquí podemos hacer que los dos vayan a la cárcel, pero él se muere y la señora va a la cárcel. Obviamente ella no es culpable porque ella no cometió ningún acto, o sea, ella no tuvo, por así decirlo, nada que ver, sino que ella vio quién lo mató, ¿vale? Y para poder tener una coartada para ella misma, porque tenía miedo de que la culparan, hizo todo eso. Así que, ¿verdad? No voy a dejar que ella vaya a la cárcel porque ya no tiene nada que ver. Y la única forma es esta. Así que sí, me despido. Espero les haya gustado el video y nos vemos en el siguiente video.